Mi nombre es Rocío Vandala Ramírez y en esta nueva presentación vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades hematológicas. Empezamos con la definición de lo que es hemostasia. Esta se refiere a la acción del organismo para evitar la pérdida de sangre a causa de alguna herida o de alguna hemorragia. Tiene diferentes fases que son el espasmo vascular, formación de un tapón de plaquetas, la coagulación de la sangre y el tejido fibroso, el crecimiento de tejido fibroso. Esta definición o esta acción se divide a su vez en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario. Esto ocurre cuando las plaquetas se unen al subendotelio. El endotelio es el tejido formado por una sola capa de células. Podemos decir que esta es la que separa los tejidos de la sangre. Es la primera fase de lo que es la hemostasia primaria, se conoce como adhesión. Después de ello ocurre lo que es la activación y la secreción, en donde las plaquetas cambian de forma y ocurre lo que es la secreción de estas y de sustancias activas almacenadas en los gránulos, entre las que podemos encontrar la adenosina, el trifosfato, el factor plaquetario 4, serotonina, trombuxano, el factor 5, fibrógenos y entre otros. Todas estas sustancias que se segregan aceleran la formación del coágulo plaquetario. Finalmente, la tercera fase, que es la de agregación plaquetaria, que se define como la unión de las plaquetas y finalmente lo que provoca el crecimiento del coágulo. Después de ello tenemos lo que es la hemostasia secundaria. Esta tiene tres fases, que es la de iniciación, la de amplificación y la de propagación. La fase de iniciación, para que pueda ocurrir esta, debe existir una lesión endotelial que permita el contacto del plasma con el factor tisular. Ya habíamos mencionado lo que es el endotelio anteriormente. Ahora, para que se pueda producir esto deben de estar presentes los factores de coagulación, que son todas aquellas proteínas de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. El factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular y esto activa las proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El factor 7 también se activa por los factores 9, 10 y 12A respectivamente. Estos factores pueden combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo que provoca la activación plaquetaria, y del factor 8 durante la fase de amplificación, como ya lo habíamos visto. Después la amplificación, la segunda fase. En esta la trombina generada tiene diferentes efectos, es decir, actúa de manera diferente dependiendo de la parte que haya sido dañada. Funge también como un activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. En esta fase se produce la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de la membrana. Hay entonces una creación de la membrana procoagulante con la liberación del contenido de sus gránulos. Finalmente, las plaquetas que se encuentran en el sitio de la lesión proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación, que es la última fase de la hemostasia secundaria. En esta es lo que podemos ver. Se produce la trombina para la formación del coágulo. El factor 9A junto con el 8A se unen a la membrana de las plaquetas. Es lo que se conoce como complejo tenaza, y este complejo activa el factor X causando la formación del factor XA. Una vez formado este factor, inicia el ensamble del complejo de protrombinas, el cual es constituido por el factor 5 y 10A respectivamente, además de calcio. Estos complejos transforman la protrombina a trombina y esto genera la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo dentro de la sangre, para que precisamente se pueda detener la hemorragia o se pueda frenar la herida. Después veamos algunas de las enfermedades hematológicas. La primera es la púrpura trombocitopénica idiopática.
Su definición es una enfermedad hemorrágica autoinmune que se caracteriza por la destrucción prematura de plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo, habitualmente de clase IG, a los glucoproteínas plaquetarias y a la posterior depuración por el sistema fagocito. Su característica es la eliminación de las plaquetas del sistema fagocítico mononuclear, específicamente en el vaso, originando un aumento en la producción de las plaquetas procedentes de la médula ósea. En la fisiopatología de esta enfermedad encontramos que, como ya lo mencionamos, es autoinmune. Los anticuerpos son el mecanismo patógeno central, precisamente los autoanticuerpos. Generan los que ya habían mencionado de la clase IG y especialmente los glicoproteínas 2B, 3A y 1B. Realmente no se conoce cuál es la causa o el origen para la producción de estos autoanticuerpos, pero una vez que existen se unen a los megacariocitos de la médula ósea y afectan la maduración de los megacariocitos y la producción de plaquetas. Recordemos que las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre, entonces al no existir estas, existen o provocan hemorragias internas. Después tenemos la enfermedad de VW. Este es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo hereditario causado por la deficiencia o la disfunción de la proteína denominada factor VWF, que se debe el nombre al descubridor de dicha proteína. En consecuencia, la interacción defectuosa de esta proteína con las plaquetas y la pared del vaso afecta a la hemostasia primaria. Nuevamente, al no existir una coagulación adecuada, existen hemorragias internas en el organismo. Hay tres tipos en este tipo de enfermedad. El tipo 1, donde se observan niveles bajos del factor VW y los síntomas son muy leves. El tipo 2 se presentan niveles normales de este factor, pero los oligómeros son estructuralmente anormales, lo que afecta en la coagulación. Y finalmente el tipo 3, que es el más grave, sus factores son muy bajos. Esto puede causar hemartrosis, que son hemorragias internas. La fisiopatología básicamente tiene su origen en el defecto de la proteína que estamos mencionando y la deficiencia del factor muestra sobre todo en los órganos con pequeños vasos como la piel se muestra en estos órganos con fibras capilares como lo son el aparato digestivo o el útero. Y en este caso las personas con un grupo sanguíneo O tienen una menor posibilidad de padecer esta enfermedad que los demás grupos como el tipo A o el tipo AB. Después de esta enfermedad tenemos la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es un trastorno recesivo ligado al factor X causado por la deficiencia del factor de coagulación plasmático funcional, que es el factor 8, y puede ser hereditario o por causa de alguna mutación espontánea. En este caso, el desarrollo de los anticuerpos inhibidores de este factor complica el tratamiento de los casos genéticos, precisamente porque tiene la causa desde la formación de la propia persona. Y en raras ocasiones el desarrollo de estos anticuerpos da lugar a la hemofilia. La fisiopatología de esta enfermedad nos habla que se requiere de al menos el 30% de concentraciones del factor 8. Los pacientes con esta patología tienen menos del 5%. La hemofilia se produce precisamente por las mutaciones que ya habíamos mencionado del gen del factor 8. Y la deficiencia precisamente de este factor es la que provoca un retardo en la formación de los coágulos que causan inevitablemente una formación tardía del polímero de fibrina y por consecuencia hemorragias. La hemofilia B es básicamente la misma característica.
En este caso se conoce también como enfermedad de Christmas, y en esta enfermedad, en lugar de que sea el factor que produce el inconveniente del factor 8, es el factor 9 que se liga al factor 10. Básicamente la fisiopatología es la misma. La deficiencia del factor provoca una interrupción en el mecanismo de coagulación, y del mismo modo que en la hemofilia A, esta deficiencia provoca el retardo en la formación del coágulo, por lo que se producen hemorragias internas. No hay un adecuado proceso para la coagulación, entonces se provocan hemorragias. Estos son todos los tipos de enfermedades hematológicas que estamos viendo en este momento. La hemostasia, que es el proceso de coagulación; la púrpura, una enfermedad; la enfermedad de BWF y hemofilia A y B respectivamente.